cómo ellos ven este tema de la tecnología y la salud digital. Y en ese contexto nosotros también trabajamos con distintas asociaciones de pacientes en la creación de un manifiesto de la salud digital, asociado a cómo ellos ven, ¿no?, esta salud digital, estas tecnologías, desde su mirada, desde su perspectiva. Y en ese contexto ellos dicen, sin obviamente ser expertos en el tema, sabemos que las tecnologías facilitan muchos temas en general y en particular en salud, obviamente, cómo soportan, cómo contribuyen a su atención. Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel León, comunicador científico, y les quiero dar la bienvenida a Comunica Salud, una iniciativa de estratégica y postdata de la Escuela de Periodismo de la Universidad Finisterra. Y hoy, para esta conversación muy entretenida, nos va a acompañar Alejandra García. Comunica Salud, un podcast de estratégica y postdata. Conduce Gabriel León. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Comunica Salud. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, Gabriel, y aquí a Phoenix, obviamente. No, gracias a ti por tomarte un tiempo en la agenda para conversar con nosotros. Vamos a hablar de temas que son súper entretenidos, que tienen que ver con comunicación digital en salud. Y la primera cosa que me gustaría saber, y de lo que me gustaría que habláramos primero, es sobre el Centro Nacional en Sistemas de Información en Salud, el CENS, que tiene este nombre grande, rimbombante, pesado, que tiene una misión súper entretenida, pero que tengo la sensación de que todavía mucha gente no lo conoce. Háblanos un poco acerca del CENS. Sí, la verdad es que, cuando creamos el CENS hace como 8 años atrás, ¿no? Nosotros nacemos desde un centro tecnológico, desde Corfo, y somos una corporación sin fines de lucro formada por 5 universidades, la Universidad de Talca, Valparaíso, Concepción, la Universidad de Chile y la Universidad Católica, y nacemos en realidad, como resumen, para apoyar la transformación digital en el sector salud. Perfecto. Ese es nuestro principal foco, y básicamente lo hacemos también a través de impulsar distintos pilares. Dentro de ellos el tema de formación de capital humano avanzado en el sector salud, temas de interoperabilidad, ¿no? Cómo existe este intercambio de información entre los sistemas, la calidad de los sistemas, los estándares que deben utilizarse para mantener la privacidad, por ejemplo, los datos. Perfecto. Y temas de innovación, que es el área que yo promuevo y por supuesto la más entretenida de todas ellas, donde se impulsa la colaboración público-privada para un propósito común. Cuando uno habla de digitalización, muchas veces lo que a uno se le aparece en la cabeza es eliminemos el papel. Eliminemos la hojita, eliminemos la planilla no sé qué y pasémonos a formatos digitales. Y como que eso uno entiende por digitalización muchas veces. Yo entiendo que acá parte de eso hay, pero es mucho más profundo, ¿no? Así es. La digitalización, tal cual como tú la describiste, es ese proceso, ¿no? Pasemos del papelito a lo más automático, como las tecnologías apoyan ese proceso para hacerlo más eficiente. Sin embargo, en salud se habla también, como en otras industrias, el tema más de transformación digital, ¿ya? Que eso involucra, además de lo que comentaste, más bien una transformación a nivel de las personas, a nivel de la cultura de una organización, porque implica básicamente que tenemos que dejar de pensar de hacer las cosas como las estamos haciendo actualmente y pensar en hacerlas de otra forma para obtener otros resultados. Entonces implica un proceso más de transformación de las personas en la organizazación. Sí. Y esos procesos que muchas veces tienen implicancias de la cultura de trabajo, que son súper profundas, tienen, claro, el beneficio de que son transformaciones que cuando ocurren generan un impacto de larguísimo plazo, pero deben romper antes con la inercia de lo anterior, de la forma en que se hacían las cosas. Y tú lo dijiste muy bien, ahí hay personas, personas que tienen una forma de trabajar, siempre se ha hecho así, y como que hay una resistencia. ¿Cómo ha sido ese punto en particular con respecto al CENS? Qué gran pregunta. La verdad que ha sido un tema que efectivamente desde el área de innovación hemos ido abordando. Nos hemos dado cuenta que parte también de la adopción de una tecnología se requiere este cambio, ¿no? Este cambio de las personas, de ver más bien los problemas como oportunidades de mejora, ¿no? Este como switch, ¿no? De cambio de mentalidad.
Sí. Y este trabajo que nosotros realizamos, ¿no? Básicamente instalando capacidades de innovación en las instituciones de salud, aborda ese tema, ¿no? Esa como Sí. apoyo a esa mentalidad como de crecimiento y de ver estos problemas como oportunidades de mejora. Y en esta conversación, que por supuesto sobre comunicación en salud, evidentemente no podía quedar fuera esa pregunta. ¿Cómo esta transformación tecnológica está cambiando también la manera en que nos comunicamos en el ámbito de la salud? Bueno, ahí hay un fuerte desafío, ¿no? Si nos vamos básicamente al sector salud público, la mayoría son personas, llamémoslo adultos mayores, que no son tan nativas digitales. Sí. Y por supuesto ahí tenemos un desafío. ¿Cómo Sí. nos hacemos cargo, como en este caso hospital, como sistema público, de entregarles las herramientas para que esa persona realmente pueda entender cómo usar la tecnología? Claro. Y por supuesto también, si es que esa persona no es capaz, ¿no?, de poder comunicarse con la tecnología, entregarle también alternativas. Sí. Y por lo tanto, nunca va a desaparecer, ¿no?, como el sistema ya, llamémoslo un poco más analógico, más manual, por decirlo así, porque va a ser necesario, porque todavía tenemos obviamente personas con las cuales debemos comunicarnos de esa forma. Sí. Pero por el otro lado, obviamente tenemos también un segmento de personas que somos un poco más nativos digitales, y ni hablar de los más jóvenes, ¿no?, que obviamente quieren todo instantáneo. Y ahí, por supuesto, la tecnología en salud, ellos son fieles, ¿no?, usuarios, ¿no?, Sí. de usar herramientas como, por ejemplo, la telemedicina para una consulta médica, Sí. ¿ya? Que de hecho, yo diría que post pandemia, la consulta de telemedicina se quedó como algo que, a pesar de que hemos recuperado, ¿cierto?, la normalidad, se quedó ahí. Y hay mucha gente que, para distintas especialidades médicas, sigue prefiriendo la telemedicina. Y yo creo que hay algo bien interesante, porque tengo la sensación de que justamente en esa área, y también en el de procesamiento de imágenes, ha habido impacto significativo. Yo tengo mis años ya, y yo me acuerdo que hace 20 o 30 años atrás, te entregaban la radiografía, el film. Sí. Y uno la tenía que guardar y no se te podía perder. Y el médico te decía, me trajo sus exámenes, y uno andaba con una carpeta colgando con un montón de cosas. Y hoy uno da el root y está todas tus imágenes guardadas para siempre. ¿Cómo ha vivido el sistema esta transformación, donde ahora tanto la telemedicina como las imágenes digitales facilitan la vida de las personas? Pero tú lo mencionaste también, hay un grupo que todavía no juega muy bien con estas cosas, ¿no? Bueno, así es. Yo creo que ese tema que tú tocas se asocia también a esta nueva ley que existe ahora, la modificación en realidad de la ley de derecho y deberes de los pacientes, que aborda la interoperabilidad entre fichas clínicas. ¿Ya? O sea, cómo intercambian la información Sí. las fichas clínicas. Y uno puede ver efectivamente que si uno va a un centro, a un mismo centro, claro. ya llamémoslo en ciudades distintas, por ejemplo, Sí. efectivamente está lo que tú mencionabas, o sea, están todos mis datos ahí, solo Sí. con el root tengo acceso a todo. ¿Ya? Sin embargo, todavía obviamente tenemos el desafío, y ese es como el desafío 2025 que tiene también aquí el gobierno con esta nueva modificación a la ley, es que cómo yo evito que un paciente que se atiende en una determinada hospital, clínica, no vaya con todos esos exámenes relevantes si es que se cambia a De otra centro. clínica, de Claro. centro, Sí. otro centro. Sí. Porque eso actualmente ocurre, porque efectivamente no existe este intercambio de información. Ah, mira. Lo que sí está impulsando ahora el gobierno es definir cuáles son básicamente este mínimo conjunto Sí. de datos necesarios para que en algún minuto los distintos prestadores de salud, que Sí. son clínicas y hospitales, puedan hacer ese intercambio de la información mínima necesaria para Sí. tomar una decisión a la hora de un diagnóstico de un paciente. Tener una base de datos integrada parece algo muy deseable, porque, como tú dijiste, si yo me atiendo en la clínica A y en un momento tengo que ir al hospital B, Así es. sería muy bueno que con mi root tuvieran acceso a todo lo que ya ocurrió antes. Eso evita un montón de problemas, desde confusión en los diagnósticos, tener certeza de los tratamientos que me he hecho. Pero imagino que también hay ciertas barreras. Tal vez no todo el mundo está muy contento con esto de compartir información, o son barreras tecnológicas. ¿Cómo las definirías tú hoy día? O sea, diría hay
llamémoslo, más humanas, así como Ya. tú lo mencionaste, ¿no? De qué en realidad información quiero yo que esté disponible para todos. Perfecto. ¿Ya? Y eso también se asocia a esta nueva ley de protección de datos sí. personales que también recientemente se modifica, se crea. Y en ese contexto, claro, por eso es importante que este conjunto mínimo de datos va a definir, ¿no? Cuáles son lo que yo quiero realmente compartir con todos. Sí. ¿Ya? Y por otro lado, hay obviamente desafíos que son, llamémoslo, más de infraestructura. Perfecto. ¿Ya? No todas las hospitales, clínicas cuentan, por ejemplo, con personas que a lo mejor están bien capacitadas para, Sí. a nivel técnico, ¿no? Sí. Para que puedan hacer este trabajo ya más informático, por decirlo así, de poder integrar o intercambiar información entre las fichas. Entonces tenemos aspectos más humanos, porque Sí. además ahí del tema de los datos, muchas veces ocurre que pasa por voluntades también de querer, obviamente, entre distintos hospitales A y B, ponerse de acuerdo, ¿no? En qué minuto vamos también a compartir información. Claro. ¿Ya? Porque existen urgencias. Sí, por Y supuesto. esto no es es necesario, obviamente, Sí. porque sin datos no hay información para tomar decisiones Claro. después. Uno percibe desde afuera ciertas diferencias entre los sistemas públicos y privados de salud. En este ámbito, en el de la transformación digital, esas diferencias también existen. El mundo privado está mejor que el público, es al revés, están más o menos con los mismos problemas. ¿Cómo lo verías tú? Sí, bueno, yo diría que en realidad el sector privado está bastante avanzado en los temas, Ya. en temas digitales, porque también ellos ven el tema de tecnología como una optimización de sus procesos y uso Claro. de recursos. Sí. O sea, el negocio funciona mejor. Usted lo ha dicho. Claro. Sí. Sin embargo, bueno, el sector público, obviamente, no vamos a comparar tampoco la demanda que tiene un sector Exactamente. privado con el Sí. sector público. Entonces, Sí. el sector público tiene que estar entre lo urgente Sí. que demanda, ¿no? El día a día, Sí. versus lo importante que es avanzar en temas de transformación digital. Entonces, tan obviamente uno dice, bueno, está un poco más retrasado. Sin embargo, actualmente yo creo que, dados estos habilitantes que existen, ¿no? En temas de a nivel normativo, también el sector público lo está tomando como diciendo, bueno, ahora sí hay una oportunidad para yo poder hacer estos cambios y que tampoco van a ser como muchas veces no incentivaban mucho al cambio. Claro. ¿Ya? Entonces ahora sí tienen como finalmente decir, bueno, ahora sí tengo un incentivo para poder hacerlo. Para poder hacer, que además permite, al tener operaciones integradas y digitalizadas, optimizar recursos, lo que muchas veces para el sector público es Así tremendamente importante, no duplicar esfuerzos, no tener que repetir un examen 3 veces porque se perdió y cosas de esa naturaleza. Ahora, tú mencionaste algo antes que me parece súper relevante y que tiene que ver con las brechas digitales. Es interesante porque muchas veces una consulta de telemedicina podría ser más urgente de instalar, por ejemplo, en una zona apartada del país, Así es. que es al mismo tiempo la que tiene peor infraestructura de comunicación. Entonces, si un médico en una zona apartada quiere ver una resonancia magnética, le va a costar más porque los datos no se mueven tan rápido. Lo que nos lleva a un ámbito que es distinto, que es el de la infraestructura tecnológica. ¿Cómo conversan ahí con distintos actores porque esto es un proceso complejo, no es solo datos en salud, tiene que ver también con el Ministerio de Telecomunicaciones, por ejemplo. ¿Cómo ves esa integración para que esto fluya de la manera más beneficiosa para las personas? Bueno, yo creo que ahí resumiste bien el tema. Implica una coordinación de distintos actores para poder llevar a cabo, finalmente, entregar una atención a esas zonas remotas. Yo creo que tenemos una ventaja a nivel país y es que, por lo menos a nivel de telecomunicaciones, los datos dicen que hay más celulares, digamos, que personas. Sí. El 5G también está haciendo bien, digamos, está llegando a zonas más extremas. Y por ese lado yo creo que se utiliza mucho en estas más, llamémoslo en Chile más insular. Hemos sabido, nosotros colaboramos ahí con el Centro Regional de Telemedicina del Biobío, en que ellos precisamente también llevan, incluso llevan estas de Starlink,
¿cómo se llama? No me acuerdo. Sí. Las antenas de Starlink. Eso, las antenas, Sí. claro. Llevan incluso antenas precisamente para decir, bueno, no es solo como te llevo el software, te pongo el médico. Te habilito. Exactamente, te habilito y te pongo la antena, entonces tienes internet en una zona que antes no existía, ¿no? Y se evita ese traslado de los pacientes y que muchas veces implicaba que el paciente iba y decía, ups, es que no logramos contactarlo, ¿no? Por esta falta de comunicación y el médico está enfermo. Entonces... Te pegaste el viaje. Exacto. Es súper interesante porque uno escucha esto y dice, ok, vamos súper bien, como que hay un plan muy interesante que nace de la mano de este grupo de universidades que se articula. Está el Estado muy pendiente de lo que está ocurriendo, está mirando hacia el futuro y uno dice, chuta, estamos haciendo súper bien las cosas. Qué lindo que se viene este camino. Y lo mencionaste antes, sí, bacán, muy bien, sobre todo por los más jóvenes que son nativos digitales, que se desenvuelven muy bien en este mundo. Pero de nuevo nos queda ese porcentaje en la población que tal vez no es tan, no se maneja tan bien. Algo nos contaste con respecto a cómo se estaba haciendo y hay una suerte de transición, pero también eso implica acompañamiento. Ahí, ¿cómo se está haciendo en particular? ¿Quiénes acompañan a las personas que más les cuesta subirse a este barco de la digitalización? Bueno, ahí yo creo que separaría dos, digamos, como más bien dos tipos de, llamémoslo usuarios. Uno, el usuario del sistema de salud, como los pacientes, claro, ¿no? Y quién los acompaña. Y yo creo que afortunadamente hoy la salud se está pensando también desde una mirada cómo ponemos a este paciente en el centro, cómo trabajamos con él de una forma colaborativa y lo acompañamos, ¿no? en este viaje. Perfecto. Y de hecho hay varios hospitales, por ejemplo, Hospital de la Florida, que tiene una subdirección de gestión usuaria, por ejemplo. Ah, mira. ¿Ya? Y así también hay otros. Y también obviamente cómo este paciente, ¿no? También cómo ellos ven este tema de las tecnologías y la salud digital. Y en ese contexto nosotros también trabajamos, de hecho, con distintas asociaciones de pacientes en la creación de un manifiesto de la salud digital. Sí. Asociado a cómo ellos ven, ¿no? Esta salud digital, estas tecnologías, desde su mirada, desde su perspectiva. Bueno, y en ese contexto ellos dicen, bueno, sin obviamente ser expertos en el tema, sabemos que las tecnologías facilitan, ¿no? muchos temas en general y en particular en salud, obviamente, cómo soportan, cómo contribuyen a su atención. ¿Ya? Y ahí, bueno, en este manifiesto abordamos distintos temas. Uno de ellos también era, además, ¿no? de este acceso más oportuno, el tema de esta interoperabilidad entre distintas fichas para evitar andar acarreando todos los exámenes. Y también se aborda este tema de esta cultura digital precisamente en estas personas. Y es parte también del trabajo que ahora tenemos que seguir impulsando, ¿no? Cómo nosotros podemos acompañar ese viaje y también con otros actores, con estas asociaciones de pacientes que trabajamos, incluso también nos apoyó el Ministerio de Salud, la parte ahí de Hospital Digital, donde también ellos ven que es un insumo para ellos a la hora de crear o desarrollar también tecnologías que ellos están impulsando. Me gustó mucho esto del viaje, porque cuando uno cierto. tiene un viaje, va a un lugar, puede parar en la orilla del camino a comprar empanadas, a tomar juguito, ir al baño, qué sé yo, pero está ahí siempre la meta, ¿cierto? Exacto. Vamos lento pero seguro yendo hacia allá, y eso me parece súper interesante. Ahora, Alejandra, tú además vienes del mundo de la salud. Y algo muy interesante en esta conversación y que he escuchado antes, que sí, lo del acceso es genial, lo de la interoperabilidad, lo de la ficha, pero ¿qué pasa con el contacto? Ese médico-paciente que te toca y que le duele acá. Pero estamos hablando de situaciones especiales, donde ir a una isla, ir a un lugar que está muy apartado. ¿Cómo se balancea ese anhelo de la persona de ver al médico, que te toque, que te diga, qué sé yo, versus la oportunidad de acceso oportuno que otorgan esta tecnología? ¿Tú eso cómo lo vives, esa suerte de dicotomía? Sí, perdón. La verdad es que también hay que pensar, claro, en cómo nos hacemos cargo de mantener, llamémoslo, humanizada Claro, la salud. exactamente. ¿Ya?
Y eso es algo también que precisamente también hay que hacerse cargo, sobre todo ahora en los jóvenes profesionales que van a salir, porque son demasiado nativos digitales y poca empatía. ¿Ya? Entonces parte también de lo que hay que, digamos, trabajar. Ahora, en cuanto a lo que efectivamente ahora, digamos, está, lo que se utiliza, bueno, un tema es como la teleconsulta, ¿no? De claramente cómo yo tengo una hora con un especialista que puedo verlo por telemedicina, que se está utilizando incluso ahora en algunos casos, traumatología, por ejemplo, dermatología, donde posiblemente para un adulto mayor va a requerir el acompañamiento de algún familiar, algún cuidador, porque muchas veces no son tan amigables con la tecnología. Y por otro lado, lo que también se ha visto en zonas remotas es que en realidad esta, llamémoslo teleconsulta, que se realiza con un especialista que está en el CONTI, por decirlo así, hay un profesional clínico que lo acompaña. Perfecto. Puede ser una enfermera, un técnico, ¿no? Porque también implica, por ejemplo, el médico que está a distancia le dice, bueno, ahora necesito que le tome los signos vitales, dígame la temperatura. Y bueno, hay pacientes obviamente que pueden tener ahí algún tipo de problema a la hora de tomarse, ¿cierto?, la temperatura. Entonces tiene que haber un profesional ahí que se lo tome, los signos vitales, etcétera. Entonces existe igual ese acompañamiento en algunos centros de salud. Para precisamente no sentir que uno pierde esa humanización. Exactamente, porque en la medicina en particular esa cercanía humana es algo que le da, ¿cierto?, un carácter muy distintivo a la medicina. Así es. Esa cercanía entre el médico, la doctora y el paciente. Ahora, se trata de un proyecto muy bonito y que cuando uno escucha tu relato da la sensación de que va muy bien encaminado y eso produce cierto orgullo con respecto a cómo el país está tomando este desafío. Ahora, desde tu área específica dentro del centro, ¿cuáles son o es el proyecto o los proyectos que más a ti te llaman la atención, te producen entusiasmo y que tienen que ver con esta transformación? Sí, mira, yo creo que ahí uno de ellos ha sido el tema de, cuando hablamos del tema como estos de usuarios, te comentaba, yo dije, los voy a separar en dos. Uno como el usuario paciente y el otro es el usuario del sistema dentro de una organización, que son básicamente ya sean los clínicos, los administrativos que están ahí. Y el foco que hemos puesto ahora precisamente ha sido en este grupo de clínicos y administrativos, porque como hablábamos en un inicio, es importante este tema de transformación en las personas para que hagan cosas distintas. Y ahí hay una relación también como con la historia mía, ¿no? Yo voy a volver a los inicios de mi juventud universitaria, donde creamos de hecho uno de los primeros como emprendimientos en temas de procesamiento de imágenes en salud. Y resulta que creíamos que era muy bueno, por supuesto, enamoradísimos de la solución, y no nos fue tan bien. Y no nos fue tan bien, bueno, uno porque hay múltiples factores a nivel del emprendimiento, pero uno de ellos era porque al otro lado había alguien que no veía los problemas como oportunidades de mejora, porque sentían que efectivamente lo estaban haciendo muy bien, porque de alguna forma lo estaban resolviendo. ¿Ya? Qué interesante. Entonces dijimos, bueno, hagamos un programa que en realidad instale estas capacidades de innovación en las organizaciones y vean estos que quieran hacer estas mejoras. Pero para eso necesitan obviamente también formarse, porque si lo vemos desde la mirada que hace 20 años atrás alguien estudió tecnología médica como yo y que nunca tuve temas de innovación y que fui básicamente formada para seguir procesos clínicos, las personas que actualmente están trabajando, muchas de ellas no tienen estas capacidades, competencias. Entonces es difícil adoptar también nuevas formas de trabajo, las tecnologías. Entonces, muy brevemente, ese programa que cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud, con ProSalud Chile también, que es una asociación gremial, con Corfo, hacemos temas de innovación abierta. Eso implica que por varios meses instalamos capacidades de innovación en las organizaciones, problemas como oportunidades de mejora, ¿no? Open mind, abrir la mente, ya a querer hacer cosas nuevas, a tirarse así al precipicio, a querer probar, ¿ya? Hacer cambios. Y luego ellos levantan desafíos, dicen, mira, esta es mi organización y estos son los problemas, ¿quién me puede ayudar? Porque pasa mucho que en salud obviamente se miran mucho
nos miramos, que trabajamos en el ombligo, ¿no? Claro. Y de esa forma, empresas startup van y dicen, ok, yo puedo resolverlo. Perfecto. Alianzas. Alianzas, muy importante a la hora de querer resolver problemas de forma colaborativa. Y se realiza un piloto, una validación de esa solución, un piloto exitoso, y después, obviamente, si es exitoso, se espera que la organización pueda continuar, ¿ya? Pero yo creo que en realidad lo que apuntamos más relevante es que se queden con ese bichito, con ese gustito de que en realidad instalando procesos de innovación, herramientas, metodologías, ellos pueden ser capaces de hacerlo también. Y eso es, yo creo que algo que en su primera versión nos fue súper bien, y de hecho somos ahora finalistas en la categoría formación para un foro iberoamericano que se está haciendo, así que tienen que votar por nosotros. Paso el dato, ¿no? Oye, pero qué bien. Sí. Y ahora tenemos también más de 30 instituciones muy motivadas, principalmente públicas, fíjate, y así, casi más de 100 personas. Entonces, está la motivación por querer hacer cambios, creo. Muchas veces hay que mostrar como ese camino o acompañarlos, como dijimos, en ese viaje para que sientan que no están solos y que de verdad hay muchas personas o muchas otras organizaciones que están en ese mismo cambio. Sí. Ahora, más allá de las habilidades nativas digitales que tienen los más jóvenes, tengo la sensación de que el proceso formativo también tiene que cambiar. En el fondo no es solo esta intuición digital la que debe acompañarlos, sino que además una forma de pensar, cosa que esta transformación en algún momento esté incorporada en ellos. En el fondo que no tengan que transformarse, van a ser formados así. Y eso implica e incluye a las universidades, a las mallas y a los criterios de formación. Y este centro justamente está formado por universidades. Se ve ya desde el aspecto formativo cambios que incluyen estas aspiraciones con respecto a la transformación digital en temas de salud. Mira, nosotros desde SENS, de hecho, creamos el primer modelo referencial en temas de salud digital. Entonces, ahí te da un marco de las competencias que deberían tener en distintas dimensiones. Por ejemplo, en la dimensión de innovación y transformación, en temas de gestión de datos. Y ahí lo que nosotros también nos han comentado, universidades que toman ese modelo, ¿no? Y según también lo que ellos tienen como objetivo, ¿cierto? Académico, curricular, toman estas competencias y las van incorporando dentro de sus mallas. Obviamente, en las universidades que ya son más tradicionalistas, a veces también es como mover un elefante blanco y a veces cuesta un poquito más. Empujarlo. Exacto. Y en universidades que probablemente son un poco más recientes, tienen más flexibilidad en sus mallas curriculares y pueden adaptar y adoptar estas competencias de una forma mucho más acelerada que otras universidades. Pero yo creo que lo importante es que lo están viendo. Ahora, si no lo ingresan directamente dentro de, digamos, como en un cambio curricular, lo están considerando en, por ejemplo, cursos electivos. Perfecto, ya. O cursos de formación continua para profesionales que salieron hace 20 años atrás, ¿no? Y que tienen que actualizarse justamente para que el proceso sea menos doloroso y además sea acompañado. Así es. Ahora, es interesante porque en el mundo digital en general y en el mundo de la tecnología en general, las cosas pasan muy rápido. Y la tecnología que era de punta hace 5 años atrás, hoy está obsoleta. Y eso, por lo tanto, quiere decir que este es un proceso bien continuo, lo que hace que el desafío se sostenga en el tiempo. ¿Cómo está nuestro sistema de salud preparado para abordar estos desafíos que uno los ve y dice, ok, esto no es que sea un desafío de ahora al 2025, va a ser siempre así? ¿Cómo ves ese juego en el que aparentemente ya está entendiendo el sistema que de aquí en adelante va a ser algo bien dinámico, ¿no? Sí, y no te sabría dar una respuesta como por el sistema, ¿ya? Al menos en realidad cómo nosotros lo vemos y cómo lo esperamos. Es que realmente las personas, que trabajan en las organizaciones, ¿no? Se den cuenta que, como tú mencionaste, ¿no? Que finalmente esto, solo lo constante es el cambio. Claro. ¿Ya? Y que por lo tanto tienen que estar básicamente como readaptándose constantemente para ir finalmente respondiendo a esas demandas del sistema de salud. Y también ahí hay que tratar de, obviamente, no sobreexigirlos, ¿no? Porque estar ahí en el sector salud también, obviamente uno
uno dice, bueno, es como obvio esto, ¿y por qué no hacen esto? ¿Y por qué no hacen Claro. esto otro? Y es como, o sea, bueno, te invito, yo Sí, que sí, diría claro. así, claro, Sí, así como sí. soy de un hospital, bueno, te invito a que Sí. vengas para acá. Y lo implementemos. Claro, Sí. porque no es solo, obviamente, que tienes por un lado una demanda que te está empujando, Sí. también adentro tienes que estar moviendo todo un Sí. sistema, personas, para poder hacer esos cambios. Entonces, no es fácil. Sin embargo, yo creo que una vez que realmente se logran instalar, es Sí. más fácil que fluya, Sí. ¿ya? En querer después resolver esas distintas problemáticas. Sí, sin lugar a dudas, los sistemas de salud deben ser de los más complejos porque lidian con personas Así es. y con recursos que son limitados. Pero tengo la sensación de que en este caso se ha producido una sinergia muy interesante entre la academia, desde las universidades, ¿cierto?, y el sector público a través del ministerio, los hospitales, el sector privado a través de las clínicas, con un anhelo común, Así es. y que es llevar esta transformación digital a todo el mundo para sacarle el mayor beneficio posible. Y ese esfuerzo, creo yo, que ha sido muy bien llevado por el centro. Yo creo que hay un trabajo muy, muy bonito que se está haciendo ahí. Y tengo la sensación de que los beneficios en el futuro se van a ir incorporando de manera gradual, pero a un punto en que probablemente muchos ni siquiera se den cuenta de que esto ha ocurrido. Va a ser así de fluido. Y eso va a ser súper interesante porque va a ser menos traumático, pero va a generar grandes beneficios para los sistemas de salud. Desde el centro, ¿ustedes cómo ven ese trabajo? Porque tengo la sensación de que se está haciendo algo que es muy, muy interesante y que podría tener un impacto gigantesco en el futuro de los sistemas de salud del país. En la interna, ¿cómo lo viven? Mira, nosotros también, como en esa descripción que tú haces, ¿no? De cómo finalmente colaboramos los distintos actores, es que también estamos impulsando una instancia que es el ecosistema de innovación en salud digital. Perfecto. Donde ahí tenemos una representación de múltiples actores, ¿ya? Del sector público, privado, clínicas, hospitales, empresas, startups. Queremos subir también inversionistas, ¿no? Claro. Pero precisamente para identificar cuáles son esas brechas que, si sumamos todas las fortalezas que cada uno tiene y puede aportar, podemos trabajar de una forma aunada por ese propósito común. Sí. Entonces estamos ahora en ese trabajo que fue muy bonito de co-construcción de muchas personas. En algunas reuniones teníamos más de 100 personas conectadas diciendo, oye, mira, pero ¿qué soñamos como salud? ¿Ya? Y ese sueño, ¿qué deberíamos hacer para llegar a ese sueño? ¿No? Entonces, estamos como en ese trabajo de decir quién hace qué para llegar entonces a ese fin. Y quizás en un siguiente capítulo te cuento a cómo nos va, pero ahora todavía no tengo la respuesta. Fantástico. Sigue el viaje entonces. Un viaje que por ahora nos muestra paisajes que son muy, muy entretenidos. Alejandra, muchas gracias por habernos compartido tu visión sobre el futuro digital de la salud. Y nada, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de venir a conversar con nosotros. Oye, gracias a ustedes por la invitación y espero, vernos en otra oportunidad. Y algo que olvidé decir, si no me van a asesinar por allá, es que, este centro actualmente es financiado por la NID. ¿Ya? Por la NID y por otros socios, ¿ya? Sí. Como dije en un inicio, nacemos en Corfo, pero ahora estamos por la NID, así que ahí gracias porque también hemos impulsado todo esto. Un saludo entonces a la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Si les gustó este tema, lo quieren profundizar, lo quieren compartir, esta conversación estará en Spotify y en YouTube, en las cuentas que pueden ver aquí abajo en el video. Y por supuesto, muchísimas gracias por escucharnos en Comunica Salud. Comunica Salud, un podcast de Estratégica y Postdata.